Hola, bueno, en esta ocasión voy a presentarles voy a explicarles, mejor dicho, lo que es el tema de fracción molar. Este tema se puede utilizar en otras materias, pero en química es para saber la composición exacta de una disolución, en este caso, ¿ok? Ya que está fracción molar del soluto y fracción molar del solvente. Para el soluto es dividir los moles del soluto en el numerador entre la suma del mol del soluto con el mol del solvente, ¿ok? Y para el caso de mol del solvente, de la fracción molar del solvente, es la división entre los moles del solvente con la suma de los moles del soluto más los moles del solvente. ¿Ok? Al hacer estas operaciones, tanto la fracción molar del soluto como la del solvente tiene que darnos una cantidad adimensional, lo que significa que no va a estar ni mol, ni solvente, ni soluto, simplemente el número. ¿Ok? Otra cosa es que si nosotros sumamos los moles, la fracción molar del soluto con la del solvente, nos va a dar al final una cantidad de 1. ¿Ok? Esto lo digo porque esta fórmula aquí la podemos utilizar para, por decirlo de algún modo, encontrar los valores que nos faltan. O sea, si tenemos la fracción molar del soluto, podemos despejar esta fórmula y obtener fácilmente la fracción molar del solvente. Y por si acaso es necesario utilizar esta forma. Por último, voy a recalcar de que en estos problemas se van a utilizar datos o se va a calcular datos de porcentaje masa-masa, molaridad y molalidad. Así que voy a asumir que ya saben cómo se resuelve cada uno de estos. ¿Ok? Para el problema 1 nos dan los siguientes dos datos. Nos dan 60 gramos del soluto, que es el etanol, y 40 gramos del solvente, que es el agua. Y el problema nos pide calcular la fracción molar tanto del soluto como la del solvente. ¿Ok? Primero, antes de comenzar, hay que transformar estas dos unidades en moles, porque así lo ameritan las fórmulas tanto de fracción molar del soluto como la del solvente. Así que, iniciando con la del soluto, ya sabemos que son 60 gramos de soluto. El etanol tiene una masa molar de 46, ¿ok? Que podemos utilizar para transformar de gramos a moles. Y con eso tenemos una masa molar, perdón, una cantidad en moles de 13,04 moles de soluto. ¿Ok? Ahora vamos con la del solvente. El solvente tiene 40 gramos y la masa molar en este caso del agua es 18 gramos y vamos a utilizar un mol para poder cancelarlo. Esto nos va a dar una cantidad en moles de 2,22. Ahora que tenemos los dos datos principales para poder calcular tanto la fracción molar del soluto como la del solvente, vamos a resolver. Bien, para el caso de la fracción molar del soluto, recordemos que hacia arriba, en el numerador, la cantidad de moles de soluto que tenemos, que en este caso son 13,04 moles de soluto. Ok, disculpen si no se aprecia bien, los bolígrafos están muriendo, los pilotos están muriendo. Y abajo sería la suma del soluto con el solvente. 13,04 mol de soluto más 2,22 mol de solvente. ¿Ok? Eso nos va a dar una cantidad sin ninguna unidad de 0,85 y esa sería la fracción molar del soluto. Ahora, para la fracción molar del solvente tenemos dos formas. La segunda es utilizar la fórmula de la fracción molar del solvente. Claro, es igual a esta, pero en este caso no sería mol de soluto arriba, sino mol de solvente abajo. Bien, ya aquí lo escribí, ya tenemos moles de solvente acá arriba y la suma de mol de soluto más mol de solvente acá abajo. Eso nos va a dar como resultado 0,15. ¿Ok? Ahora, esa es la primera forma. La segunda forma sería
despejar la fórmula de la suma entre fracción molar del soluto y fracción molar del solvente. Como ya habíamos calculado la del soluto, podemos utilizarla para calcular la del solvente. O sea, sería 1 menos la fracción molar del soluto. ¿Okay? En este caso nos había dado 0,85. Así que reemplazando el valor, sería 1 menos 0,85 y nos daría un valor de 0,15. Cualquiera de los dos procedimientos está correcto, ¿ok? Pues ya depende de ustedes si quieren utilizar este procedimiento, o sea, despejando la suma de fracción molar de soluto más fracción molar de solvente, o si quieren utilizar este procedimiento, que es utilizar, dividir moles de solvoluto arriba con la suma de molde solvente, perdón, acá arriba, más molde soluto acá abajo, sumando con moles de solvente, igualmente acá abajo. ¿Okay? Cualquiera de los dos procedimientos es el mismo. Y así sería para resolver el problema 1. Bien, para el caso del problema 2 y 3 son el mismo procedimiento, pero en este caso voy a resolver el problema 2. ¿Okay? En este nos dan como datos una disolución que tiene 345 gramos y la cual está a un 10% masa masa. Nos piden buscar la fracción molar del soluto. Así que primero, con estos dos datos no se puede hacer mucho con respecto a buscar el soluto porque necesitamos soluto y solvente. Así que lo que vamos a hacer es utilizar el dato de la fracción de la porcentaje de masa masa. De este dato podemos sacar dos cosas. La primera es que estos 10 gramos son iguales a 10 de estos 10. Este 10% es igual a 10 gramos de soluto. ¿Okay? Ese es el primer dato. El segundo dato es la relación que podemos obtener del soluto que acabamos de obtener con la disolución. En otras palabras, 10 gramos de soluto son relacionables con 100 gramos de disolución. ¿Ok? Estos dos datos lo podemos utilizar para convertir 345 gramos de disolución a soluto para tener al menos uno de los datos que falta. Así que escribimos la cantidad dada, 345 gramos de disolución. Utilizamos esta relación que acabamos de obtener, 10 gramos de soluto sobre 100 gramos de disolución. Cancelamos gramos de disolución con gramos de disolución y el resultado nos va a dar en gramos de soluto. En este caso sería 34,5 gramos de soluto. ¿Okay? Ya tenemos uno de los datos. Ahora nos falta buscar el solvente. Para ello, podemos recordar la relación de que la suma de la disolución, va a ser igual a sumar el soluto con el solvente. ¿Ok? Ya tenemos la disolución que son 345 gramos. Y ya tenemos el soluto que son 34,5 gramos. Ahora, este solvente lo podemos despejar. ¿Ok? Para obtener el solvente va a ser igual a restar la disolución con el soluto. En otras palabras, vamos a restar 345 gramos de disolución con 34,5. ¿Ok? Eso nos va a dar un total de 310,5 gramos de disolución. ¿Ok? Ahora que gramos de solvente. Aquí son gramos de solvente. ¿Ok? Ahora que tenemos los dos datos, el soluto y el solvente, vamos primero a convertirlos a moles. Bien, aquí de forma sencilla ya hice la conversión de los 34,5 gramos de soluto a moles de soluto, que son 0,35,
y de los 310,5 gramos de solvente a 17,25 moles. ¿Okay? Ahora sí, ya tenemos los datos necesarios para calcular la fracción molar del soluto. ¿Okay? En este caso recordemos que la fracción molar del soluto es igual a moles de soluto arriba, en este caso 0,35, dividido entre la suma del mol de soluto con los moles de solvente. Ahora que tenemos esto, ya podemos calcular la fracción molar del soluto, que nos va a dar un resultado de 0,02. Esta sería la fracción molar del soluto. Y de una forma similar se puede resolver el problema 3, ya que nos dan los datos con las mismas unidades. Nos dan gramos de disolución y el porcentaje en masa. Bien, el problema 4 nos da como único dato la fracción molar del soluto, que es 0,0532, y nos pide buscar la fracción molar del solvente, la molaridad y el porcentaje de masa. ¿Ok? Como únicamente tenemos este dato, lo máximo que podemos hacer es lo siguiente. Para poder obtener la fracción molar del solvente, vamos a hacer uso de la suma del soluto con el solvente, solo que despejando el solvente porque es el único dato que nos falta. Así que a 1 le vamos a restar 0,0532, lo cual nos da un resultado de 0,9468. Esta es la fracción molar del solvente. Ok, lo voy a anotar acá. Bien, ahora que ya tenemos la fracción molar del solvente, hay un dato importante que quiero decir. Cuando se refiere a fracción molar, automáticamente ya tenemos los moles, tanto del soluto como en este caso del solvente. Así que con eso podemos utilizarlo para calcular la molaridad. ¿Okay? La molaridad sería, ya sabemos cómo es la fórmula de molaridad. Fórmula de molaridad es moles de soluto y kilogramos de solvente en una fracción. ¿Okay? Así que vamos a hacer eso. Tenemos los moles de soluto, que son 0,0532. Y como ya están en la unidad necesaria, no hay que hacer ninguna otra conversión. En el caso del solvente son 0,9468. Pero el solvente lo necesitamos en kilogramos. Así que hacemos uso de la masa molar para pasar de moles a gramos. En este caso, en todos los solventes del tema de fracción molar son el agua. Así que usamos la fracción molar del agua, que es 18 gramos. Perdón, aquí era mol con mol. Ahora que ya tenemos el solvente en gramos, lo necesitamos en kilogramos. Así que usamos la relación de gramos con un kilogramo. ¿Ok? Con eso podemos cancelar gramos con gramo y ya tendríamos el solvente en las unidades necesarias. Con eso podemos calcularlo y al final nos va a dar un valor de 3,12 molar o mol sobre kilogramo. Cualquiera de los dos está bien. ¿Ok? Por último, vamos a calcular la el porcentaje masa-masa. Recordemos que para calcular el porcentaje masa-masa es gramos de soluto arriba y gramos de disolución abajo. Y toda esa fracción se multiplica por 100. ¿Okay? En este caso, hay que transformar los gramos de soluto
perdón, los moles de soluto a gramos y hay que calcular los gramos de disolución. Así que empezando con el soluto 0,0532, ya sabemos que esto es en moles, lo pasamos a gramos usando su masa molar. En este caso la masa molar era del etanol, así que vamos a usar la masa molar del etanol, que es 46 gramos, y con eso podemos obtener su masa molar. El resultado de la conversión nos va a dar 2,45 gramos de soluto. Ahora, vamos con la del solvente. El solvente ya sabemos que son 0,9468 moles. ¿Okay? Así que escribimos y en este caso el solvente del agua, usamos la masa molar del agua, que son 18. La convertimos y con eso tenemos una masa en gramos de 17,04 gramos de solvente. ¿Ok? Ahora que ya tenemos estos dos, hacemos una suma entre el soluto más el solvente para que así nos dé la disolución. 2,45 más 17,04 es igual a 19,5 gramos de disolución. Ahora que tenemos gramos de soluto y gramos de disolución, los podemos utilizar para la fórmula del porcentaje masa a masa. Sería arriba 2,45 gramos de soluto. Abajo serían 19,5 gramos de disolución. ¿Ok? Y todo eso se multiplica por 100. El resultado de la operación nos va a dar como resultado, valga la redundancia, 12,6 en porcentaje de masa a masa. Y así se resuelve el problema número 4. El problema 5 nos dan tres datos. Nos da la molaridad de esta disolución, que es 1,62. Nos dan que el soluto es la sacarosa, la sacarosa o azúcar, y el solvente, que es el agua. ¿Okay? Nos piden la fracción molar del soluto, del solvente y el porcentaje masa a masa. Para el caso de la fracción molar del soluto, hay un dato muy importante que podemos obtener de la molaridad. Recordemos que cuando tenemos la molaridad es lo mismo que decir 1,62 mol de soluto sobre kilogramos sobre 1 kilogramo de solvente. ¿Okay? Ya tenemos soluto y solvente. Solamente hay que convertir el solvente a la unidad necesaria, que es el mol. ¿Okay? Así que esto lo voy a despejar acá. Primero, 1 kilogramo de solvente. Ya sabemos que podemos representarlo como 1000 gramos de solvente. ¿Ok? Y ahora, para pasar estos gramos a moles, hacemos uso de la masa molar del agua, que es 18. 18 gramos de agua son iguales a un mol de agua. ¿Ok? Y nos da la cantidad en este caso, nos da una cantidad de moles de 55,6. Ahora que ya tenemos el mol de soluto y el mol de solvente, podemos utilizarlo para calcular la fracción molar tanto del soluto como del solvente. Bien, de forma resumida, ya aquí resolvemos lo que es la fracción molar del soluto, que en este caso es arriba los moles de soluto, que eran 1,62, y abajo la suma del mol de soluto más el mol de solvente, ¿okay? Que todo esto da como resultado 0,03.
Para obtener los moles, perdón, la fracción molar del soluto, simplemente restamos a la cantidad que acabamos de obtener 1 para así obtener la fracción molar del solvente, en este caso 0,97. Ahora que tenemos tanto la fracción molar del soluto como la del solvente, lo único que nos falta es el porcentaje masa-masa. Recordemos que para calcular el porcentaje masa-masa es arriba, gramos de soluto, abajo, gramos de disolución y todo eso se multiplica por 100. Bueno, acá hice las conversiones de gramos de soluto y gramos de solvente. Ok, ahora sumando los gramos de soluto con los gramos de solvente, vamos a obtener los gramos de disolución que nos hacen falta. Así que sería 579,9 más 1000 gramos nos va a dar igual a 1579,9. ¿Ok? Y ahora sí, ya tenemos los gramos de la disolución. ¿Ok? Ahora, reemplacemos los datos. Porcentaje masa-masa es igual a los gramos de soluto, que son 579,9, perdón, 579,9 gramos del soluto. Acá abajo los 1579,9 gramos de la disolución que obtuvimos, multiplicado todo eso por 100. Al final nos va a dar un porcentaje en masa-masa de 36,70, resolviendo todo esto. ¿Ok? Y así se resolvería el problema número 5.